que estén atentas y que estén interesadas en conocer un poco más al respecto de psicología del deporte. En este ciclo de conferencias, y es importante para mí recordarles y mencionarles que los ciclos de programas que estamos teniendo son de 6 programas y se está dando una constancia de participación por haber asistido y revisado los 6 programas de este ciclo y una vez que se contesta un cuestionario que se pondrá al final de este programa, eh, pueden tener su constancia de participación una vez que hayan terminado los 6 programas del ciclo. Entonces, para mí es importante pues, mencionarles y recordarles esa parte. El día de hoy vamos a tocar un tema relacionado con las técnicas psicológicas que podemos aplicar en la cancha. Ese es el propósito del ciclo. Y en específico, a mí me va a tocar el honor y el gusto de compartirles con relación a un tema que es muy bonito y muy interesante y que me gusta mucho, que está relacionado con la psicología cognitiva, que es el tema del autodiálogo. En específico, el tema que nos corresponde y que tocaremos el día de hoy es las técnicas para el control del autodiálogo en el deporte. Y aquí también les voy a pedir un poquito su participación a las personas que nos estén viendo, que nos estén escuchando, que puedan comentar ahí en el chat porque hay muchas ideas o pensamientos que surgen en el deporte. En general, en nuestra vida cotidiana, todo el tiempo estamos pensando y todo el tiempo estamos teniendo ideas. Pero específicamente el tema mental, que es una de las cosas que muchas veces creemos, consideramos que nos llegan a afectar, en el tipo de ideas o pensamientos que tenemos, es donde muchas veces se ve reflejada la emoción o incluso el efecto o el resultado o el rendimiento deportivo, dependiendo de qué tan fuerte podamos manejar o controlar o gestionar nuestras emociones y sobre todo nuestros pensamientos. Entonces, para mí me gusta y yo encantado de platicarles un poco al respecto del tema. Pues si pueden ahí compartirnos en el chat, yo en algún momento voy a revisar ahí los comentarios para conocer un poquito al respecto de las ideas, pensamientos. Sobre todo me gustaría conocer, me gustaría preguntarles si han identificado algún pensamiento que les haya afectado, les haya mermado en su rendimiento deportivo. Es muy común y es bastante frecuente que a veces nos fijemos más en nuestros pensamientos negativos y le demos mucho peso a nuestros errores y a los pensamientos negativos que a las situaciones positivas que podemos estar viviendo y presentando. Que ojo, también tienen que saber y ser y conocer que eso no es como tal algo malo o algo que hayamos hecho nosotros mal o que hayamos sido educados de alguna forma negativa como para que solamente nos enfoquemos en lo negativo. De manera natural, los seres humanos o las personas, eh, el enfocarnos en situaciones negativas o amenazantes nos ha ayudado a sobrevivir y nos ha ayudado a tener supervivencia. Entonces, cuando de repente nos preocupamos porque algo vaya a salir mal o le damos mucha importancia a ese error que cometimos que tenemos que tratar de evitar o algo por el estilo, de forma evolutiva nos ha ayudado a sobrevivir, a no acercarnos a situaciones peligrosas, a evitar tener contacto con el fuego, directamente con las manos, o a no entrar a un escenario en donde sea peligroso o sea complicado que nos adentremos ahí. Entonces, o algún alimento que nos haga daño, ¿no? Entonces, ya de entrada, al ver esos alimentos, al estar en esas situaciones, en esos escenarios, nos podemos predisponer para, pues, con alguna idea, algún pensamiento negativo de que eso me puede hacer daño, eso me puede lastimar, eso es peligroso para mí. De manera evolutiva, eso nos ha servido, eso nos ha ayudado, eso nos ha funcionado un poco. Pero después llega un punto en el que hay muchas situaciones y muchos escenarios que no necesariamente son dañinos, no necesariamente son peligrosos, no necesariamente corremos algún riesgo y nosotros mismos le damos mucho peso y mucha importancia a los posibles escenarios negativos o a las situaciones en contra o adversas que se puedan llegar a presentar. Entonces, mm, de ahí la importancia de aprender a tratar de ser objetivos con relación al equilibrio que tenemos en nuestros pensamientos y a la importancia que le damos a cada uno de ellos
y sobre todo qué tan funcional suele ser enfocarnos en ese tipo de ideas o pensamientos. Entonces aquí quiero enfocar con ustedes en un par de cosas relacionadas con nuestros propios pensamientos. Las personas tenemos, de acuerdo con algunos modelos de terapia cognitiva, bueno, de terapia cognitivo-conductual y demás, tenemos una relación entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Esta relación la van a conocer mucho en psicología, independientemente de lo que se dediquen, para tratar de buscar la congruencia entre nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestros actos. Esa es una de las mm, más importantes que siempre hay que cuidar, la congruencia entre estas tres cosas, en esta triada, por así decirlo, triada cognitiva. Eh, no siempre nuestros pensamientos son congruentes con nuestras emociones y con nuestras acciones. No siempre nuestras acciones son congruentes con lo que pensamos y lo que sentimos, y no siempre nuestras emociones son congruentes con lo que pensamos y con lo que hacemos. Si yo digo que voy a hacer eh, en año nuevo, me comprometo a, a bajar de peso y a ser más disciplinado y a tener más hábitos saludables y a hacer más ejercicio y cuidar la dieta y demás, mentalmente puedo tener la idea muy clara y emocionalmente puedo estar muy motivado, pero en cuestión de acciones, a lo mejor y no organicé mi horario y no organicé mi día y no logré llegar a tiempo, no logré hacer con frecuencia la dinámica de actividades que me había propuesto realizar. Entonces, ahí hay una diferencia entre lo que estamos pensando, con lo que estamos sintiendo, con lo que estamos llevando a cabo. Y de ahí empiezan muchos problemas, porque entonces, bueno, muchos problemas mentales, porque a veces nos sentimos mal con nosotros mismos, nos decepcionamos de nosotros mismos, empezamos a tener falta de motivación, desconfianza y demás. Entonces, buscar ser congruente con nuestras acciones también es muy importante. Y lo mismo con nuestros pensamientos y nuestras emociones. Ahorita les puse un ejemplo en donde nuestras acciones no eran congruentes, pero puede darse el caso en el que nuestros pensamientos o nuestras emociones no sean congruentes con nuestras acciones, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, yo soy personal de la salud, o soy médico, o soy fisioterapeuta, o soy psicólogo, y en mi trabajo me enfoco mucho en cuidar a los demás, en cuidar a los deportistas, en ver su desarrollo, su crecimiento, estoy al pendiente, estoy al tanto, les estoy marcando, les estoy escribiendo, estoy al pendiente de sus competencias, de sus avances y demás. Y si no les va bien en una competencia, entonces pienso que soy un mal entrenador, que soy un mal psicólogo, que soy un mal doctor o algo por el estilo, a pesar de que en mis acciones he estado haciendo todo lo necesario para cuidar de ese deportista. Y entonces ahí hay otra disonancia o otro error mental o cognitivo o una incongruencia entre nuestras, perdón, disculpen, ahí hay un error entre lo que, lo que hacemos, que es cuidar del atleta y ver por su bienestar y estar al pendiente y todas nuestras acciones positivas, con el cómo lo estamos pensando. Y a veces es más fuerte y es más pesado el pensamiento negativo o el tema del error o el tema de ver hacia lo negativo que todo el peso de nuestras acciones positivas y todo lo que hicimos. Entonces, ahí hay una situación muy importante que hay que cuidar, que es el poder, mm, el poder regular, el ser objetivos y el buscar ser congruentes con nuestras acciones, nuestros pensamientos y nuestras emociones. ¿Va? Entonces, es parte de lo que platicaremos el día de hoy. En la medida de lo posible, que tengan algún comentario o algo que quieran expresarnos o compartirnos en el chat, en algún momento al final de la sesión lo podremos comentar. Pero sí me gustaría también saber su opinión y sobre todo qué ideas, pensamientos han estado ustedes teniendo o han tenido que han afectado, que han mermado en su rendimiento deportivo. Mm, les puedo dar ejemplos también de ideas o pensamientos comunes que nos llegan
a, a afectar en el deporte. De repente yo trabajo con jugadoras, con jugadores, y ya sea de fútbol, de básquetbol, de diferentes deportes, de béisbol. Y cuando cometen un error, algunos jugadores o jugadoras piensan que como ya iniciaron el partido cometiendo un error, entonces el resto de sus acciones van a ser mal y entonces empiezan a pensar, tengo un mal día, no estoy bateando bien, no le estoy pegando a la pelota bien, no tengo buenos pases, etcétera. Y entonces ese tipo de ideas o pensamientos hacen que nosotros mismos entremos en ese estado y en esa creencia relacionada con esas ideas o pensamientos y afecta nuestro rendimiento deportivo porque creemos realmente que estamos en un mal día, que somos malos, que somos los peores, que no sabemos qué estamos haciendo ahí. Y entonces, una vez que creemos en eso y nos sentimos así, la consecuencia es que en nuestras acciones, pues también se nos dificulta bastante el poder llevar a cabo este, nuestras ejecuciones, nuestras tareas, nuestros pases, nuestros bateos, nuestros golpeos, etcétera. Entonces, todo está relacionado y todo está como, pues sí, encadenado entre este tipo de ideas y pensamientos con las ejecuciones que vamos a tener. En el básquetbol es muy similar, cuando de repente los jugadores inician los partidos tirando y dicen que las primeras bolas decaen, se sienten liberados, se sienten sueltos y piensan que ya el resto de bolas van a caer. Caso contrario, si de repente en los primeros tiros empiezan a fallar los tiros, se empiezan a sentir imprecisos, se empiezan a decir, "Ah, no es mi día, no me está saliendo, no me están cayendo", y después de dos o tres intentos que no les cayeron los tiros para anotar, todo se vuelve en contra y entonces empezamos a pensar que es un mal día, que soy mal tirador, que no me están cayendo, etcétera. Entonces, pues de ahí también se viene encima otro tipo de consecuencias y empezamos a entrar en una emoción de ansiedad y de tensión o de estrés y eso empieza a generarnos problemáticas hasta en la biomecánica, porque el estrés también tensa el cuerpo. Y entonces, claro que si nos compramos esa idea y nos sentimos así, en acciones y en ejecuciones nos va a costar mucho trabajo tener buenos aciertos, porque incluso nuestra mente y nuestra atención está orientada más hacia el error y a no equivocarse que en los aciertos y hacia dónde dirigir mis acciones. Entonces, ese es uno de los detalles muy importantes que hay que cuidar dentro del pensamiento que llegamos a tener. Entonces, para poder introducirnos ya a la materia y al día de hoy que nos corresponde, mm, quiero que sepan que el autodiálogo es esta conversación interna que tenemos nosotros con nosotros mismos, en donde está relacionada con nuestros pensamientos, con instrucciones y que es continua, es interna, es privada y es permanente. Las personas todo el tiempo estamos hablando con nosotros mismos. Incluso cuando no sabemos que estamos hablando con nosotros mismos, lo estamos haciendo. Ahorita algunos de ustedes a lo mejor están mal sentados y el simple hecho de decirlo les ayuda a sentarse un poquito mejor y entonces en una plática con ustedes mismos dice, ah, sí es cierto, estoy mal sentado, wow, corrige tu postura o siéntate derecho o algo por el estilo. Entonces, ese diálogo que tenemos no siempre es una conversación como un monólogo eh, de plática conmigo mismo, de por qué estoy aquí, qué estoy haciendo, cuáles son mis planes a futuro y qué es lo que voy a hacer, etcétera. Hay veces en las que simplemente el hecho de estar respirando, sentado, moviendo las manos, platicando frente a ustedes o escuchándome, ya están teniendo ustedes una conversación con nosotros, con ustedes mismos, pero a veces no nos damos cuenta. Incluso hay muchas acciones y muchos escenarios que lo hacemos casi de forma automática, como por ejemplo manejar, como cocinar, como lavarse los dientes. Son escenarios, situaciones que hacemos casi de forma automática y que no sabemos que estamos pensando para hacerlas, pero sí lo estamos haciendo. Y como sí lo estamos haciendo, también estamos teniendo un diálogo interno con ese tipo de actividades, hasta correr. Hay veces que ustedes podrán platicar con ustedes mismos mientras están corriendo, o hay veces en las que simplemente piensan que están fluyendo y que no están pensando en nada, pero realmente están observando el árbol, la calle,
alrededor, mis pisadas, mi respiración. Todo ese tipo de situaciones son en las que estamos pensando constantemente. Entonces, este autodiálogo, pues es esta conversación interna, privada y dirigida que podemos llegar a tener internamente, que diga permanentemente durante todo el día, y la tenemos todos los días. Mm, Hay un origen de dónde viene este autodiálogo y, y tiene un propósito. No sé a qué edad hayan aprendido ustedes a hablar, pero en el momento en el que empezamos a tener lenguaje, y de hecho un psicólogo famoso, Vygotsky, habló mucho al respecto en sus teorías del desarrollo y en sus teorías del aprendizaje, de cómo vamos creciendo y cómo nos vamos desarrollando las personas y cómo nos vamos apropiando del lenguaje y cómo vamos empezando a interaccionar con el mundo a través del lenguaje y demás. Entonces, el, el, el autodiálogo empieza a surgir desde que somos niños, desde que somos pequeños, más o menos desde los 2 años hasta aproximadamente los 7 años. Los niños solemos hablar o verbalizar las cosas que estamos realizando o las cosas que estamos haciendo. Entonces, mmm, no sé si alguna vez ustedes hayan visto algunos niños que cuando están jugando con sus dos muñequitos y están platicando y están verbalizando su juego. Dice, entonces te voy a golpear y entonces yo voy a correr y entonces yo soy más rápido que tú. Y están verbalizando y están, pues sí, comentando el juego, ¿no? O cuando están a lo mejor jugando fútbol o con una pelota, voy a lanzar y voy a lanzar fuerte y duro y hacia adelante y verbalizan mucho todos sus juegos. Ese es el origen del autodiálogo. Es como el primero dirigir mis acciones a través de mi lenguaje y después lo internalizamos. Después de los 7, 8 años ya no necesitamos estar em, platicando y hablando lo que vamos a hacer y simplemente lo hacemos, simplemente lo llevamos a cabo. Entonces, de ahí gran parte del origen del autodiálogo tiene un propósito porque al niño le ayuda a entender su juego, al niño le ayuda a orientarlo, al niño le ayuda a orientar sus acciones y le ayuda a dirigir hacia dónde tiene que estar su atención y cómo tiene que ejecutar y cómo tiene que planear las cosas que va a hacer. En, en miniatura y en el contexto del desarrollo del niño y con las situaciones y demandas que cada persona tiene, pero, mm, pero está orientado hacia esa parte. Va. Entonces, conforme vamos creciendo y nos vamos desarrollando, vamos teniendo cada vez más habilidades para internalizar este autodiálogo, pero mantenemos ciertas características que teníamos cuando éramos niños. Y entonces aquí es cuando les voy a hablar de dos tipos principales de autodiálogo. Uno es el autodiálogo instruccional y otro es el autodiálogo emocional o positivo. Uno está relacionado hacia las tareas y las acciones que hacemos y el otro está relacionado a cómo nos sentimos y con relación a esas ideas o pensamientos. Entonces, cuando ustedes están cocinando o cuando están, sí, cuando están cocinando, y están preparando una receta, unos waffles, unos hot cakes, sabemos que tenemos que romper los huevos, tenemos que batirlos, tenemos que echar un poco de harina, un poco de leche, a lo mejor un poco de mantequilla en la sartén, calentar el sartén, etcétera. Muchos de ustedes a lo mejor no somos conscientes con el uso o el cuidado adecuado de esa palabra, que no somos conscientes de que hacemos eso, pero lo llevamos a cabo casi de forma automática, pero sí estamos verbalizando, sí estamos pensando cuáles son las acciones que tenemos que hacer a continuación. Y si de repente nos saltamos un paso y se nos olvidó ponerle leche, decimos, ah, de veras, me hace falta ponerle leche. Entonces pongo leche y después caliento el sartén y entonces ya hago los waffles este, o, o o los hot cakes. Entonces, ese es un autodiálogo instruccional el que me está guiando y que me está dirigiendo hacia dónde tengo que manejar mis ideas o mis pensamientos. Este autodiálogo instruccional
no solamente aplica para situaciones de la vida cotidiana como cocinar, manejar, etcétera, sino que también en el deporte lo utilizamos muchísimo en muchos momentos. Lo utilizamos, por ejemplo, cuando estamos aprendiendo un nuevo gesto técnico de tiro, de bateo, de lanzamiento, de salto, de carrera, una marometa en gimnasia, un nuevo, ¿cómo le llaman? No recuerdo cuando se suben a los implementos, pero quizá una progresión, una nueva progresión. Cuando van aprendiendo estos gestos técnicos, por lo regular, las personas casi de manera natural verbalizamos qué tengo que hacer antes de hacerlo, porque como todavía no lo tenemos automático y todavía no lo tenemos tan fijo en nuestra mente, necesitamos verbalizarlo constantemente para poderlo llevar a cabo. Pues, de ahí, y eso nos ayuda muchísimo al proceso de aprendizaje y al proceso de ¿cómo se llama? En el proceso de aprendizaje y en el proceso de apropiación del gesto y en el proceso de asimilar lo que estamos haciendo para poderlo automatizar y que se solidifique el aprendizaje neuronal y se adhieran las neuronas y funcione cada vez mejor. Entonces, eh, este tipo de autodiálogo nos ayuda en este tipo de escenarios. Pero también existe un segundo tipo de autodiálogo que les mencionaba que es más emocional o que es más, que puede ser, no, que es emocional y lo podemos dirigir hacia lo positivo o hacia lo negativo. Lo ideal sería que lo dirigiéramos a lo positivo, pero a veces la mente se nos va y muchas veces nos dirigimos más hacia lo negativo. En este autodiálogo emocional van acompañadas de nuestras creencias sobre nosotros mismos, mis capacidades, mi confianza, mis valores, mi identidad, etcétera. Entonces, cuando tengo un autodiálogo, por ejemplo, negativo, de que voy a competir, pero siento que no me preparé muy bien o que no soy muy buen atleta, entonces veo a los demás y digo, están muy fuertes, soy malo, no sé qué estoy haciendo aquí, me voy a equivocar mucho, a ver si no me golpean muy fuerte. Mm, Empezamos a tener una serie de ideas y pensamientos negativos o que disminuyen nuestras capacidades o que hablan al respecto de nuestra confianza y demás. Entonces, ahí, está orientado hacia el tema del autodiálogo, hacia la parte emocional. Entonces, también hay que cuidar muchísimo el evitar tener ese tipo de ideas o de pensamientos negativos que pueden influir en el tema de nuestro rendimiento deportivo. ¿Ok? Entonces, en un momento ahorita les voy a compartir este, unas imágenes de una presentación que preparé para ustedes, donde vamos a seguir comentando y hablando al respecto de esta parte del autodiálogo que les vengo mencionando. Mm, Este autodiálogo emocional, como les mencioné, se puede dirigir hacia la parte positiva o hacia la parte negativa. Y Y ahí es donde también nosotros podemos tener una influencia muy importante entre cómo nos sentimos al respecto de nuestras propias capacidades y demás. Les voy a compartir un breve como resumen al respecto de una cosa muy importante, que es que aprender a manejar nuestros pensamientos también es identificar y manejar nuestras creencias irracionales para convertirlas en más racionales. Como les mencionaba, el autodiálogo es esta conversación interna, privada y dirigida que tenemos con nosotros en el día a día, que se da desde los 2 hasta los 7 años, que acompaña a las actividades que realizan los chicos. Mm, Nos ayuda a dirigir nuestros pensamientos y a regular también el impacto que tienen en nuestras emociones y en nuestras acciones, como les mencionaba hace un momento. Aquí les voy a compartir el mismo triángulo que les estaba dibujando aquí con las manos, pero es la relación que existe entre nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras conductas. Más adelante me voy a regresar a este diagrama, pero quiero que sepan que cada una de estos elementos del triángulo afecta a los otros dos
y por ende la importancia que tiene el pensamiento en nuestras acciones y en nuestras emociones. Ahorita es lo que les estaba compartiendo, que podemos tener diferentes conversaciones internas, ya sea por un diálogo instruccional hacia dirigir nuestras tareas, acciones, movimientos y planeación, o hacia un autodiálogo emocional, que lo ideal sería que lo dirigíamos hacia lo positivo, pero a veces lo dirigimos más hacia lo negativo. Y aquí, en este autodiálogo emocional, se puede regular nuestra confianza, nuestra emoción, nuestra identidad, nuestros valores, etcétera. Pónganle atención a esta diapositiva porque de aquí puede salir la pregunta para el cuestionario. ¿Cómo podemos gestionar este autodiálogo, que es la parte importante por la que ustedes están aquí, o al menos del propósito del tema del día de hoy? Para gestionar el autodiálogo, como el autodiálogo es una capacidad mental, una capacidad cognitiva que tenemos los seres humanos y las personas, entonces tenemos que utilizar técnicas cognitivas que nos ayuden a manejar nuestros pensamientos. Y entonces, para poder manejarlos, hay todo un proceso secuencial que hay que tener cuidado y que hay que aprender a gestionar. No solamente es el decir, bueno, voy a cuidar mi autodiálogo y voy a ser más positivo y demás. Primero hay que tener una adecuada identificación del pensamiento. Las personas tenemos autodiálogos, tenemos pensamientos que les llamamos automáticos. Ahorita bueno, me voy a adelantar. Aquí está. Imaginen que en este circulito, la parte más externa son pensamientos automáticos, la parte del centro es una creencia y la parte más interna es una creencia central. Entonces, mm, hay una relación entre nuestras creencias con el tipo de pensamientos automáticos que tenemos de forma inmediata. Ahorita me voy a regresar. Cuando nosotros vamos caminando por la calle y alguien nos empuja, de repente podemos reaccionar, nos podemos molestar y podemos decir, ¿qué te pasa, no? ¿Por qué me empujas? Y a lo mejor y esa es una reacción emocional que me sale del alma, pero que viene de una creencia de nadie me tiene por qué hacer daño, nadie me tiene por qué empujar, nadie me tiene por qué golpear, mi espacio es privado, mi integridad es importante, etcétera. Esas pueden ser como algunos ejemplos de creencias centrales que podemos llegar a tener, pero el pensamiento automático es lo primero que nos llega a la mente y lo que pensamos es ¿por qué me empujas? O nos molestamos, ¿qué te pasa? O hasta otro tipo de groserías nos pueden salir. Estos pensamientos automáticos todas las personas los tenemos. Cuando alguien nos dice, vas a competir la próxima semana, inmediatamente podemos pensar como, qué emoción, qué gusto, ya quería competir, ya quería jugar. O de repente como, chin, no sé si estoy bien preparado, si estoy listo, si tengo buen trabajo, etcétera. Ese es el pensamiento automático que podemos llegar a tener. Cuando estamos en la competencia, no estamos pensando en nuestras creencias, estamos pensando en ojalá que no me gane y que no, en atletismo, que no venga atrás de mí, que no me alcancen, tengo que salir fuerte, no entrené lo suficiente, etcétera. Ese tipo son el tipo de ideas o pensamientos que vamos teniendo durante una competencia. En una carrera de velocidad, a lo mejor son palabras muy concretas de no te presiones, no te tenses, que no te alcancen, que no te ganen, más fuerte, etcétera. Todo es muy rápido, pero tenemos pensamientos automáticos que están ahí, que son inmediatos y que vienen casi de manera automática. Entonces, estos pensamientos automáticos pueden ser racionales o irracionales. Y cuando son irracionales, por lo regular generan emociones negativas. Y cuando generan emociones negativas y se combina el pensamiento irracional y una emoción negativa, por lo regular nuestras acciones, no quiero decir que son negativas, pero no son lo que esperamos. Nuestras conductas y nuestras acciones no funcionan como lo habríamos pensado, como lo habríamos esperado. Entonces, ¿qué es lo importante? Primero hay que identificar nuestros pensamientos automáticos. ¿Cuáles son? ¿Qué pienso cuando me va bien? ¿Qué pienso cuando me va mal? ¿Qué pienso cuando me regaña el entrenador? ¿Le contesto o lo acepto? Que cuando me da una retroalimentación, pienso como, está equivocado, yo no me equivoco, o pienso como, lo escucho, lo entiendo, voy a buscar corregir, voy a buscar mejorar lo que me está diciendo. Esos son los pensamientos automáticos y hay que aprender a identificarlos, porque una vez que los identificamos, lo siguiente es saber cuáles son positivos o negativos, cuáles son racionales o irracionales.
Y ya que los tenemos identificados, entonces lo siguiente es detenerlos. La detención del pensamiento es una segunda estrategia, una segunda técnica que está relacionada con parar los pensamientos negativos cuando son demasiados. A todos nos ha dado ansiedad en algún momento. Casi todas las personas hemos tenido ansiedad por un examen, por una pelea, la escuela, por el deporte, por un problema familiar, porque se nos está acabando el tiempo para hacer un pago, porque vamos a llegar tarde al trabajo, porque hay mucho tráfico, etcétera. Todos casi siempre hemos tenido algún momento de ansiedad por algo. Pero también esa ansiedad puede ser generada por nuestros propios pensamientos. Y en la medida en la que nosotros somos capaces de identificar esos pensamientos, si nos damos cuenta de que son negativos, que son irracionales y que no me funcionan, no me son funcionales, los podemos detener. Y tal cual es pensar en una imagen de stop, una imagen de alto, decirme a mí mismo alto, cambia tu chip, cambia de idea, piensa en algo distinto porque esto no te está funcionando. Parece algo muy sencillo, pero una vez que lo empezamos a aplicar y que lo empezamos a identificar, nos ayuda a parar ahí y decir, esto no me funciona, vamos a cambiar de atención, mi atención hacia algo que sí me funcione. O otro tipo de estrategias que son las que vamos a ver ahorita. El diálogo socrático, o también lo he visto como parte de la hermenéutica, es cuestionarnos y poner en duda nuestras propias ideas y nuestras propias creencias. Y entonces, si de repente digo, chin, reprobé el examen, es lo peor que me pude haber pasado en la vida, o en la competencia, me fue mal en la competencia, y era mi momento, y era la competencia más importante de mi vida, etcétera, podemos nosotros aplicar este mismo diálogo socrático para empezar a pensar, ¿realmente la situación es tan mala? ¿Realmente es la única competencia que iba a tener en mi vida? ¿Realmente es mi única oportunidad? La situación de verdad es tan mala. ¿Realmente soy mal atleta por haber fallado o por no haber cumplido mis expectativas en una competencia cuando en todas las demás a lo mejor sí lo cumplí? Entonces, una vez que empezamos a tener este tipo de diálogo entre nosotros, empezamos a cuestionar nuestras propias creencias. Y una vez que empezamos a cuestionar nuestras propias creencias y nuestros propios pensamientos, nos damos cuenta de que muchas veces, o la mayoría de las veces, los, la situación no es tan negativa, no es la única oportunidad que vamos a tener. No todo lo que hicimos fue malo, no cometimos puros errores, no nos hace malos atletas o malos deportistas o malos jugadores. Este, el, este resultado de esta competencia, de esta universidad, de este torneo, etcétera. Y eso nos da como más calma y nos ayuda a aterrizar un poco más la emoción, a bajar los niveles de ansiedad, a darme un poquito más de confianza y, y reducir el estrés y poner en perspectiva la situación. Y entonces a lo mejor no es la situación como yo lo hubiera esperado, pero no es necesariamente mala, no es algo negativo. Y por último, la estrategia del cambio cognitivo significa o implica el buscar de qué manera puedo cambiar mis pensamientos, mis creencias, reestructurar mis ideas para que en lugar de pensar, esto es lo peor que me pudo haber pasado en la vida, poder decir, esta situación fue negativa, pero la puedo manejar y la siguiente vez creo que lo haré mejor. Y aunque en los dos escenarios la situación sea la misma, que es que a lo mejor no tuve una buena participación en una competencia, el cómo lo pensemos y el cómo lo manejemos nos va a ayudar muchísimo a soportar mejor la emoción, a entenderla, a asimilarla y a que no reduzca nuestra confianza, que no nos afecte tanto y podamos manejar la situación para continuar y seguir con nuestras actividades y seguir con nuestra vida y no volvernos fatalistas o catastrofistas con las cosas que hacemos y pensamos. Este es un diagramita que les muestro de cómo puede estar estructurado nuestro sistema de creencias entre nuestros pensamientos automáticos, que es la parte más externa, con, con nuestras creencias centrales. Entonces, mmm, ya por último, y ya para ir cerrando, les voy a compartir un video que, que tengo preparado, esperando que se escuche bien. Y bueno, si no, por ahí me comentan, no hay ningún problema. Y por último, las recomendaciones finales que tengo para darles.
Dame un segundo. Listo. Our thoughts, they have a huge impact on how we feel. If you can learn how to think before a game, you can influence your performance on the pitch. Self-talk is a technique that positively manages your inner voice. It only takes a few minutes and helps you prepare for the 90 ahead. Let any negative thoughts go and replace them with the positive I can or I will statements, like I can stop anything or I will dominate my area. It helps if you recall a great performance from the past. My pre-game routine takes me back to the Camp Nou. Barcelona versus Manchester City, March 17th, 2015. The world's most feared attack threw everything they had at me that night. Neymar's in, and Joe Hart is flying out to great effect. I stood up to it. Now, I mentally replay every save I made. Beaten away by Hunt. I draw on the positive feelings they gave me at the time. Hunt needed again. He's there again. My routine fills me with the belief that I will play at my best. It makes me realize the only person who can beat me is me. ¿Listo? Bueno, ya para ir finalizando con la presentación que les estaba compartiendo el día de hoy, este video nos ejemplifica bastante bien cómo es que de repente el autodiálogo influye en nuestros propios pensamientos, nuestras emociones y en nuestro rendimiento deportivo. De aquí la importancia de cuidar nuestros pensamientos, de aquí la importancia de cuidar hacia dónde dirigimos nuestras acciones. Como mencionaba el arquero, el futbolista, este video es un video que me gusta bastante porque también ejemplifica muy bien el tema del alto rendimiento, hacia dónde podemos dirigir nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestro autodiálogo. Y nos ayuda a dirigirlo adecuadamente. Entonces, es importante si se dieron cuenta, no solamente se centraba el jugador en el autodiálogo instruccional, sino que también se centraba en el autodiálogo emocional. Yo puedo, soy capaz, tengo cualidades, soy el mejor, nada va a pasar, voy a detenerlo todo, etcétera. Entonces, dentro de mi posición, dentro de mi deporte y dentro de mi juego, a esas indicaciones o instrucciones se centra la atención del jugador. Y entonces, al tener este tipo de frases y este tipo de ideas, influye muchísimo en mi grado de confianza previo a un partido, previo a una competencia, etcétera. Entonces, si nosotros estamos pensando en mis errores, en mis fallas, en mis equivocaciones, en las veces en las que no hice algo o algo por estilo, eso también va a mermar en mi confianza y en mi seguridad, y eso también va a influir en el rendimiento deportivo que pueda yo presentar. Entonces, es muy importante cuidar el tipo de ideas o pensamientos que llegamos a tener con relación al tema emocional y también al tema instruccional. Cuando vayan a presentarse en un partido, cuando vayan a presentarse en en, en algún escenario, es importante este, que cuiden ese tipo de ideas o ese tipo de pensamientos, y sobre todo, pues que dirijamos la parte emocional y la parte instruccional de qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer en el tema táctico, en el tema estratégico, mi posicionamiento. A veces
nada más tengo que recibir el balón y pasarlo, a veces tengo que estar atento para defender, si soy de rugby tengo que estar atento en mi jugador que tengo que defender, o de fútbol americano, hacia dónde tengo que dirigir mi atención para proteger a mis compañeros. Y entonces ya se vuelve un autodiálogo instruccional. Ya no solo es positivo de, voy a detenerlo todo sin saber qué es lo que voy a hacer, sino dirigir exactamente la atención en las tareas que tengo que llevar a cabo para poder hacerlas. Entonces, combinar muy bien el autodiálogo instruccional con el autodiálogo positivo o el autodiálogo emocional y dirigirlo de manera adecuada para que nos pueda beneficiar. ¿Vale? Entonces, sería como de las principales recomendaciones que yo les daría el día de hoy. Algunas recomendaciones finales de mi parte serían que identifiquen bien sus pensamientos automáticos negativos para que los puedan identificar, después detener y cambiar, realizar una valoración de estos pensamientos para ver si son racionales o irracionales, y empezar a cuestionarnos en este diálogo interno con nosotros mismos, empezar a cuestionarnos cómo podría ser más racional este pensamiento, cuál es la evidencia que soporta esta creencia, hacia dónde tengo que dirigir mis pensamientos, realmente el escenario es tan malo o hacia dónde tengo que estar valorando esta situación. Y por último, ¿qué palabra clave o qué frase me ayudaría a mí a generarme en el tema emocional una frase, un diálogo interno que me ayude a confiar en mis capacidades, que me aterrice en el momento, que me aterrice en el presente, que me ayude a manejar el escenario competitivo, etcétera? Entonces, son algunas de las recomendaciones finales que yo les daría. Y por último, les voy a mostrar una estrategia que yo he estado implementando, que he estado utilizando recientemente, que espero que se pueda ver más o menos bien, eh, que es una cinta que tenemos aquí. Es una pulsera como las que te dan en los balnearios o te la dan en algunos eventos como para identificar que eres parte del evento o como un concierto y demás, pero que podemos asociar una frase o una palabra clave a una cinta, a una pulsera, a un color, y la estoy empezando a utilizar para que mis deportistas o mis jugadores o mis atletas empiecen a relacionar el tipo de ideas o el tipo de pensamientos que tienen que tener presentes y que saben que tienen que recordar y relacionarlos con y relacionarlos con con la pulsera, con el tener presente, constantemente tener este diálogo interno, esta frase, yo puedo, con tranquilidad, con calma y demás. Entonces, no necesariamente tiene que ser de un color en específico, cada uno de ustedes puede diseñarle y describir el color que ustedes consideran dependiendo de lo que lleguen a necesitar. Pero esa es una estrategia que nos puede servir para ayudar a mantener una idea, un pensamiento constante de qué es lo que tenemos que hacer durante una competencia, durante un entrenamiento, enfocarme en mi salida, enfocarme en mis pases, enfocarme en corregir después del error, en mi confianza, etcétera. Entonces, ¿qué nos ayuda a tener estas palabras claves asociadas a las emociones y cuidar pues nuestro, ¿cómo se llama? Nuestro diálogo interno? Sin más por el momento, pues les agradezco muchísimo su atención y su participación dentro del programa del día de hoy. Y por último, les quiero revisar aquí algunos de los comentarios que tienen. Muchos saludos, agradecimientos, buen día, saludos. Aquí nos dice Susana Barcenas que hay acciones ya muy mecánicas que hacemos de forma inconsciente y que además si nos observamos como nos mencionan diariamente, que nosotros nos observamos a nosotros mismos como nos mencionan diariamente. Un poco de agradecimientos al respecto de la teoría, de lo que hemos compartido, no hay de qué, para eso estamos y es el objetivo que estamos manejando. Hablan al respecto de la programación neurolingüística, que justamente las personas que hacen y se dedican a trabajar en tema de programación neurolingüística hablan un poco al respecto del anclaje, los pensamientos, cómo influyen las creencias y demás, que hay que tener mucho cuidado
en el tipo de formación que tenemos al respecto de la programación neurolingüística, pero hay algunas cosas muy relacionadas con esto que les acabo de mencionar del pensamiento, las ideas, las creencias y demás. Mm, nos preguntan al respecto de circunstancias. Ahorita contesto esa pregunta. Y que muchos... Ah, ok. Miguel Ángel nos ayuda con algunos ejemplos con base, me imagino, en lo que menciona de las 7 creencias relacionadas con la programación neurolingüística. Valdría la pena ahí ponerlas en duda. Muchas gracias por el comentario, les pueden revisar. Ahí valdría la pena ahí aterrizarlas, ver qué tan racionales son, si son objetivas, si nos ayudan a manejar bien nuestros pensamientos, nuestras emociones, y si no son funcionales. ¿Vale? Entonces, les agradezco muchísimo su atención y su participación el día de hoy. Les recuerdo, el cuestionario, en un momento que termine el en vivo de ahorita, se va a subir a los comentarios y va a estar fijado en los comentarios para que lo puedan responder y lo puedan resolver. Tienen hasta el día de hoy a las 9 de la noche para contestarlo. Va a venir a una pregunta por cada tema del ciclo de los 6 programas que se tuvieron anteriormente o que forman parte de este ciclo. Entonces, si vieron los 6 ciclos anteriores, no tendrán ningún problema para contestar en la pregunta. Tienen que tener una calificación aprobatoria de 8 o más. Y sería principalmente todo. De mi parte, les agradezco mucho su atención. Espero que tengan un excelente fin de semana y nos vemos la próxima vez que nos toque presentar por acá.